también circunstancias bastante tensas, bastante duras, que tienen que ver, bueno, por un lado, con que en el país estamos atravesando indudablemente una crisis social, económica, política, que afecta con dureza a los trabajadores. Hay una oleada de suspensiones y despidos que está concentrada en la industria automotriz, pero que ya se extiende a muchas actividades más. Lo primero que uno puede decir de estas suspensiones, de estas cesantías, es que llegan después de algunos meses en que, por ejemplo, las grandes automotrices bajaron su producción, pero después de unos cuantos años en que esas mismas automotrices obtuvieron beneficios fabulosos. Es decir, que con esos beneficios no esperaron ni siquiera 2 semanas para sostener el nivel de empleo y el salario de sus trabajadores, sino que rápidamente trasladaron la crisis a los obreros que tienen en su fábrica y luego a los trabajadores de otras fábricas que son las autopartistas que le venden a las terminales automotrices. Bueno, y esta crisis que se ha traducido en suspensiones y también en despidos de trabajadores, tuvo un episodio muy fuerte en una fábrica autopartista, la empresa Gestamp, donde los trabajadores resistieron este despido. Hicieron una acción dentro de la fábrica, buscaron que se retrotrayeran estos despidos de trabajadores, un número importante, más de 60 despidos. Y bueno, no encontraron, como no era sorpresa tampoco, una respuesta o un apoyo en su sindicato, el ESMATA, que siguió mirando para otro lado, como está mirando para otro lado frente a la suspensión de muchísimos trabajadores en la industria automotriz. Pero sí encontraron una respuesta en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda y en sus legisladores, en sus diputados nacionales como Néstor Pitrola, Pablo López, que concurrieron a la fábrica, que se solidarizaron con esta lucha, que buscaron incluso en el propio Congreso que esto tuviera una repercusión. Bueno, y en este cuadro fuimos atacados virulentamente por este mismo ESMATA. La semana pasada salió una solicitada que decía: los trabajadores del ESMATA decimos basta. Los trabajadores del ESMATA decimos basta. Entonces, cuando uno veía esta solicitada, pensaba, bueno, decimos basta en el sentido de que se terminen los despidos, vamos a tomar una medida de lucha para que no tengamos más suspensiones en las fábricas. No, decimos basta a la acción del Partido Obrero y de sus diputados que van a la fábrica a luchar contra los despidos. Y entonces, bueno, uno puede suponer que esto simplemente es una agresión verbal, pero nosotros queremos llamar muy seriamente la atención sobre este punto, porque este tipo de insultos, estas agresiones, el hecho de sacar una solicitada en estas circunstancias, vuelve a colocar sobre la mesa el lenguaje y los métodos de José Pedraza. Recordemos que algunas semanas antes o meses antes del crimen de Mariano Ferreira, en el ferrocarril aparecían este tipo de insultos y este tipo de ataques contra el Partido Obrero. Entonces, esto es lo que ha ocurrido en este tiempo, y quiero aparte llamar la atención sobre un argumento. El secretario general del ESMATA se ha quejado porque los diputados del Partido Obrero se meten en la vida fabril, se meten en el sindicato, cuando tendrían que estar en el Congreso legislando. Pero cuando Pitrola y López pidieron una sesión especial para discutir justamente esta crisis de suspensiones y despidos, el kirchnerismo no fue a la sesión. Es decir, que le pide a Pitrola y a López que vayan al Congreso
cuando el kirchnerismo no va al Congreso a discutir las suspensiones y despidos. Entonces destaco este punto porque se ha querido atacar algo que para nosotros es muy importante, y es la acción de los diputados y los legisladores del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, los que hemos ingresado ahora después de las elecciones de octubre, una acción que se lleva adelante en un contacto muy directo, muy estrecho, con las luchas que dan los trabajadores en todo el país, y que da la comunidad hospitalaria, y que da la comunidad educativa. Sin esa acción, el diputado del Frente de Izquierda es simplemente un papel, un nombre, carece absolutamente de sentido. Nosotros vamos a reivindicar y vamos a defender ese derecho a estar presentes y a actuar de un modo directo con todas las luchas que los trabajadores, la comunidad educativa, la comunidad hospitalaria, en la ciudad, en el país y en todos lados, está dando por defender su derecho al trabajo, al salario y a todas las reivindicaciones que hoy están presentes. Y no quería realmente dejar de colocar este problema sobre la mesa, porque es extraordinariamente grave que se haya pretendido atacar, ¿no es cierto?, esa acción que está llevando adelante el Partido Obrero. Buenas noches, Aide. Bienvenida. Gracias. ¿Podemos correr esa silla? Sí. ¿Para Aide? Sentate acá. Gracias. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, llegó la compañera Aide Bereslap, la revista Transcartón de aquí de Paternal. Y quiero saludarla y aparte, se lo dije a tu compañero, felicitarte porque la revista Transcartón hizo una excelente cobertura de una de las últimas sesiones de la legislatura, la sesión donde se discutió la cuestión de los linchamientos. Y yo recorté realmente el material que ustedes publicaron porque fue muy fidedigno, una cobertura muy clara de lo que pasó en esa sesión. Así que bueno, aprovechando que llegabas, lo quería mencionar. Muchas gracias. Pero bueno, ahora nos quedamos... ¿Qué pasó? Bueno, pero me quiero detener un poco en este problema de la fábrica Gestamp. Porque claro, apareció esta reacción del ESMATA. Pero ¿cuál fue la actitud del gobierno? ¿Cómo reaccionó el gobierno frente a este punto? Bueno, el gobierno se colocó en el mismo campo del ESMATA. El mismo día que salía esta solicitada, la presidenta de la Nación desde Santa Cruz nos acusaba de estar llevando adelante una conspiración política similar a la Revolución Rusa en la Argentina, sin pronunciarse y sin decir qué pasaba con el derecho al trabajo de los miles de trabajadores metalmecánicos que estaban siendo suspendidos. Es decir, que esa agresión contra los trabajadores, contra el Frente de Izquierda, fue respaldada posteriormente por la presidenta. Pero en los días posteriores se llegó todavía más lejos. Y creo que tenemos que analizar esto. Ustedes recuerdan que en un momento de este conflicto, de esta lucha, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dicta la conciliación obligatoria en el conflicto. Es decir, establece como el árbitro, ¿no es cierto?, que interrumpe el juego y dice, bueno, se suspende todo, vuelven los despedidos a la fábrica, 2 semanas de negociaciones, no hay huelga, pero tampoco hay despido, y bueno, después de las 2 semanas veremos qué pasa. Los trabajadores frente a esta medida levantaron, ¿no es cierto?, la ocupación que estaban llevando adelante. Al lunes, esto fue un sábado, el lunes van todos los compañeros a la fábrica para tomar tarea. Le dicen, no, mira, la fábrica cerró por limpieza y desinfección. Y los despedidos tienen que ir a hacerse el examen médico. Al día siguiente, Scioli retrotrae la conciliación obligatoria.
no había conciliación obligatoria ya y por lo tanto a los trabajadores les hicieron levantar la medida de fuerza para sacarlos de la fábrica, o sea, les mintieron, les hicieron levantar la medida de fuerza para sacarlos de la fábrica y cuando estaban afuera dijeron no, ustedes están despedidos. Entonces, esta es una acción brutal, porque hay que analizarla con detenimiento. Coloca al Estado como un garante directo y como un agente directo, sin ningún disimulo, de las grandes patronales, en este caso de las grandes patronales automotrices. Esto que parece tan sencillo, le va a costar caro al gobierno. Esto le va a costar caro. ¿Por qué motivo? Porque en la conciencia de los trabajadores hay una memoria, y en este caso, en la próxima lucha, en la próxima ocupación de fábrica, si alguien viene y dice, muchachos, desocupen porque hay conciliación obligatoria, la conciliación obligatoria va a ser desconocida. Cuando fue la toma de Lugano, los funcionarios de Macri se sorprendían por la intransigencia de las personas que estaban ahí en este predio de Lugano y que no se querían retirar. Incluso cuando decían, pero no importa, lo vamos a censar y le vamos a reconocer en algún momento un derecho a una vivienda. O sea, no les creemos. Pero qué gente incrédula, qué gente, pero qué mala leche, le estamos diciendo que sí, que no, ahora vamos a desinfectar el terreno y después le vamos a dar una vivienda. Es decir, no les creemos porque es la quinta vez que nos hacen lo mismo. Y entonces se produjo una crisis monumental y en algún momento que tuvimos la oportunidad de debatirlo dijimos, ustedes están pagando el precio de todas las veces que estafaron a la población con promesas incumplidas de vivienda. Y esto que hizo el gobierno ahora en Gestamp va a ser pagado seguramente con el precio de que una medida de arbitraje como la conciliación obligatoria, bueno, el día de mañana va a ser desconocida por los trabajadores. Ahora, la importancia de ver el alcance de esta medida, es que se haya llegado tan lejos, es decir, no los hacemos sacar de la fábrica, les mentimos de una manera infame, y luego mandamos al ESMATA a que ataque al Partido Obrero, a que ataque a los trabajadores que llevaron adelante esta lucha, y respaldamos ese ataque. Para llegar tan lejos se tiene que haber producido un salto en la situación política. ¿Y cuál es ese salto? El salto es el acuerdo con el Club de París. Cuando vuelve el ministro de Economía con el acuerdo firmado con el Club de París, y vuelve con mucho más que un simple acuerdo con el Club de París. El acuerdo es un replanteo general de la política económica, que el gobierno podrá poder llevar adelante o no, pero que está muy claramente en la intención del acuerdo. Esto que firmó el gobierno con estos países que tienen desde hace ya muchísimo tiempo esta deuda, que en realidad es una deuda que contrajo Domingo Cavallo, es una deuda de la dictadura militar. El kirchnerismo no solo la reconoció, pagó por esta deuda, o se comprometió a pagar por esta deuda, un 50% más de lo que estaba registrado inclusive en sus propios números, en sus propios registros en el Banco Central. El acuerdo, para ser cumplido, lo mismo que el acuerdo con Repsol, obliga a la Argentina a una serie de medidas que tienen que ver con destinar las reservas del Banco Central de un modo creciente al pago de la deuda externa, destinar el presupuesto nacional a asegurar que se puedan comprar los dólares necesarios para el pago de esa deuda, y por lo tanto, si antes una parte del presupuesto se destinaba a los subsidios que van dirigidos a la luz, el gas o el agua, ahora hay que aumentar la tarifa de la luz, el gas y el agua y reservar esos recursos para pagar la deuda.
el acuerdo obliga a sacarse de encima otra deuda que acumula el Estado argentino, que es lo que el gobierno llama la deuda intraestado, la deuda con el Banco Central, la deuda con el ANSES. Una buena parte de esa deuda está documentada en pesos argentinos. Y como esa deuda no se paga, porque cuando vence el gobierno la renueva indefinidamente, la forma de sacarse de encima esa deuda es pulverizando su valor. Y para eso lo que tiene que hacer es desvalorizar todavía más la moneda. Lo que viene también con este acuerdo del Club de París es seguramente una nueva devaluación de la moneda. Una nueva devaluación, un tarifazo sobre el gas, sobre la luz, sobre el agua. Y entonces esta situación, desde el punto de vista de este cuadro de suspensiones y despidos, va a agravar todavía más lo que ocurre hoy en las fábricas, lo que ocurre hoy en las reparticiones. Por supuesto que la pulverización de la moneda es la pulverización de lo que se cobra en pesos, comenzando por el salario y por la jubilación. Y todos los que hablan de que ahora el principal problema es controlar la inflación son unos hipócritas, porque lo que menos les importa es la inflación. Por el contrario, todo lo que se viene ahora a partir de estos acuerdos, con Repsol, con el Club de París, el que van a seguramente abordar ahora con estos fondos buitres también, todo esto va a conducir a una crisis todavía mayor y a agresiones aún mayores a los trabajadores. Para responder a este cuadro, el gobierno se tiene que colocar en forma mucho más directa, mucho más desembolsada como un agente del capital financiero, de los bonistas, de los grandes grupos industriales que quieren trasladarle el peso de la crisis a sus trabajadores. Y este es el significado de lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en estos días con que estamos. Pero el otro punto importante que nos va a llevar finalmente a la política de la ciudad es el papel que ha jugado la oposición. Porque la oposición, que critica distintos aspectos, que está corriendo detrás del tema este de vudú, no ha dicho una palabra sobre esta persecución a la izquierda llevada adelante por el ESMATA, por el propio gobierno nacional. No ha dicho una palabra sobre estas acciones de estafa jurídica y política, como es dictar una conciliación obligatoria para vaciar una fábrica. La oposición, por lo contrario, ha saludado toda esta política de acuerdos con el capital financiero internacional, el pago a Repsol, el acuerdo con el Club de París, lo que se viene ahora en el tema este de los fondos buitres. Y entonces está muy claro cuál es el juego político de los que quieren reemplazar al kirchnerismo en el 2015. Por un lado, apretar al gobierno con la miseria de su propia corrupción, que es lo que está ocurriendo con el tema vudú, con Lázaro Báez, es decir, colocar al gobierno al borde del precipicio sobre la base de las propias corruptelas del gobierno. Yo debatí este problema el jueves en la legislatura porque se discutía el problema del fiscal Campagnoli y el kirchnerismo decía en este punto que la oposición estaba usando toda esta situación de Campagnoli para golpear al gobierno. Digo, sí es cierto que lo usa, pero para que algo sea usado, alguien lo tiene que dejar arriba de la mesa. Nadie usaría el escándalo de vudú con Chicone si vudú no se hubiera quedado con Chicone de una manera mafiosa. Dicen que
la nata y la oposición, ¿no es cierto?, hacen dulce o se hacen el caldo gordo y montan una operación mediática con las operaciones de lavado de dinero de Lázaro Báez y la ruta del dinero acá. Seguro que sí. Pero antes de que alguien haga el caldo gordo, tiene que existir Lázaro Báez y la ruta del dinero acá. Entonces la oposición arrincona al gobierno, por un lado, con la miseria de su propia descomposición. Pero por el otro lado, le acepta como condición para llegar al 2015 que siga la ruta del programa que siempre pidieron Macri, Cobos, Vudú y compañía, que es este que se está llevando adelante en estos días. El acuerdo con el Club de París, Repsol, no sé, todo lo demás. Entonces hay un gobierno que está amenazado de destitución y al cual se le perdona la destitución si lleva adelante el programa de los, entre comillas, destituyentes. Este es el cuadro político, ¿no es cierto?, que tenemos en estos días. Bueno, la prueba de que esto es así, la prueba de esta unidad de fondo en trasladarle el ajuste a los trabajadores, a la población, es lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Nuevamente el jueves, en la legislatura, se debatió en primer lugar una cuestión sobre la cual ahora no me quiero referir, pero si alguno quiere preguntar después le cuento, que es este tema del traspaso del monumento de Colón, ¿no es cierto?, al Aeroparque, donde los anticolonialistas, chavistas, antiimperialistas del kirchnerismo, que quisieron trasladar al odiado Colón al Aeroparque, le pidieron los votos al PRO, porque si no, no podían votar el traslado del opresor Colón al Aeroparque. Entonces, como el PRO, ¿no es cierto?, le dio los votos, le dijo, bueno, está bien, yo te doy los votos, pero a condición de que vos me votes la semana que viene la privatización de tierras en Soldati y en Lugano, en favor de grupos inmobiliarios, en favor de empresas de indumentaria deportiva y todo lo demás. Entonces el kirchnerismo dijo, bueno, macanudo, vos votame fuera Colón y yo te voto, ¿no es cierto?, fuera las villas de la ciudad de Buenos Aires, de la comuna 8 de Soldati y Lugano. Pero una cosita más, le dijo el macrismo. Como a mí no me gusta todo el verso del anticolonialismo y todo lo demás, vos trasladás a Colón y te callás la boca, no digas nada. No digas por qué lo trasladan a Colón. Entonces tuvimos un traslado de Colón, escuchen bien, no, por razones de mejor mantenimiento y cuidado de la estatua. Cosa que yo dije, me interesó, pero digo, yo no entiendo. Lo sacan a Colón, lo sacan a Colón, supuestamente porque no quieren tener al opresor, no quieren tener más al opresor frente que Cristina Kirchner manche sus ojos con la visión del opresor. No, lo trasladan para mejor cuidarlo. Yo dije, no, muchachos, ustedes dicen esto porque si no, no conseguían los votos de la derecha. Entonces es un traslado de Colón cuyos objetivos no pueden explicitar. Pero bueno, ahí se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto?, el kirchnerismo y el macrismo. Y después votaron, pero después, más tarde, el PRO y el UNEN declararon ciudadano ilustre, extraordinario, la mejor persona de la tierra, al fiscal Campagnoli. Entonces yo estaba interviniendo y me interrumpió la jefa del bloque del kirchnerismo para decir, bueno, ahora tanto que hablaron del pacto PRO-K, ¿por qué no hablan ahora del pacto UNEN-PRO? Entonces yo le dije, sí, te agradezco que me hayas interrumpido, porque sí, vamos a hablar ahora del pacto UNEN-PRO y vamos a hablar de otra cosa, del cogobierno legislativo en la ciudad, donde hay un cogobierno legislativo que se ejerce alternativamente entre el PRO y el kirchnerismo en algunas circunstancias, y entre el PRO y el UNEN en otras. Y la base es un programa común
cuyo propósito es trasladarle a los trabajadores el peso de esta crisis, el peso del ajuste, y tratar de salvar penosamente un proceso económico de la ciudad sobre la base de la privatización de tierras, de los recortes salvajes en el hospital público, de la liquidación del sistema educativo. Bueno, este es el programa, ¿no es cierto?, que está en marcha en la ciudad. Cuando hablé de cogobierno legislativo, después un diputado del PRO en otra intervención me dijo: el cogobierno legislativo, ¿de qué cogobierno legislativo que tanto le preocupa a cierto diputado? Y le dije: mire, es cogobierno legislativo. Lo único que le quiero aclarar, y por eso le pedí hacer una aclaración, que no me preocupa en lo más mínimo. Digo, existe, pero a mí no me preocupa. Digo, al contrario, a mí me reconforta. Dije, porque confirma la necesidad de que hay que poner en pie otra alternativa política en la ciudad y en el país. Así que lo único que le quiero aclarar, que existe el cogobierno legislativo, pero a mí no me preocupa en absoluto. En el caso de la ESMA, por ejemplo. También, nosotros que votaron juntos. Entonces, esta solidaridad política que en el plano nacional se expresa a través de una extorsión para que el kirchnerismo lleve adelante el programa que la oposición reclamó en todos estos años, en la ciudad se expresa a través de un cogobierno legislativo que apunta, ¿no es cierto?, a profundizar una política de ajuste, de privatización de la ciudad y de destrucción de conquistas fundamentales en lo que tiene que ver la educación y lo que tiene que ver con la salud. Y esto se manifiesta, ¿no es cierto?, de muy diferentes maneras. La ciudad de Buenos Aires está padeciendo una crisis enorme en los hospitales públicos, falta de insumos, de financiamiento, una demanda inmensa, ¿no es cierto?, de trabajadores que en la medida que pierden su obra social apelan al hospital público, pero lo que está haciendo el macrismo es recortando servicios, recortando horas de guardia, cortando prestaciones, porque el objetivo es que el gasto en salud, bajo ningún punto de vista, supere un límite determinado. Y en medio de una crisis social, el gasto en salud necesita crecer. Lo mismo con el tema educativo. Cuando debatíamos el problema de las inscripciones online en el verano, el macrismo decía: ustedes nos critican porque dicen que nosotros estamos en contra de la matrícula en la educación pública, que favorecemos la educación privada, pero en los últimos 2 años aumentó la inscripción pública en la ciudad. Y tienen razón, aumentó un 2%, es decir, después de muchos años de pérdida de participación de la educación pública, recuperó 2 puntitos. Que el macrismo se lo atribuye a que la gente dice: ¡ay, me muero por ir a la escuela pública! No, no es así. Aumentó 2 puntos por la crisis económica. Aumentó por la crisis económica. Hay una franja de la población que ya no puede mandar a su hijo al colegio privado. Y las cosas son exactamente al revés. Cuando el macrismo detectó que la crisis social estaba empujando para arriba la matrícula de educación pública, le puso un corralito a las inscripciones. Y lo mismo está haciendo en el sector salud. Es decir, hay un sistema educativo y un sector sanitario que tiene que jugar un papel asistencial. Y el Estado no va a desbordar, el Estado manejado por el macrismo no va a desbordar su presupuesto para cubrir las demandas crecientes de la crisis social. Y esto es lo que está ocurriendo, nosotros en los hospitales, lo que está ocurriendo en las escuelas. El planteo del macrismo en este punto es muy claro. Michetti el otro día atacó a los anestesistas por televisión, ¿sabías? Dijo que faltaban en el programa de Mirta Legrand. ¿Cómo no te enteraste? Dijo que el problema con los anestesistas en los hospitales es que quieren ganar mucho.
que quieren ganar mucho, que no, que no se adaptan, ¿no es cierto?, a las situaciones que se viven en el hospital público. Bueno, y esto mismo, por supuesto, ¿no es cierto?, ocurre en la escuela pública, y ahora, bueno, hay un planteo para tratar de atraer recursos a la ciudad en este tema de Soldati y de Lugano, donde van a ir un remate de 70 a 80 hectáreas de tierras públicas que tienen como último objetivo una operación inmobiliaria. Lo que se va a votar seguramente en las próximas semanas es lo que ellos llaman la construcción de la Villa Olímpica, que van a ser las instalaciones ahí en Lugano y unas 1.500 viviendas, que supuestamente después son para la población de la zona, pero ninguna de esas viviendas va a ir a ninguna población de la zona. Esas viviendas van a ser, y ya han anunciado que se van a vender a través del Banco Ciudad, a través de sistemas de créditos, que cuando lo va a pedir la clase media, rebotan 8 de cada 10 familias que lo piden. Entonces imagínense, si ya son créditos difíciles de obtener para alguien de la Paternal o de Villa Crespo, se imaginan lo difícil que va a ser para obtener alguien de Lugano o de Soldati. El propósito de esta privatización en la Comuna 8 es abrir, ¿no es cierto?, en toda esta zona de la ciudad, la ruta de las operaciones inmobiliarias que viene creciendo desde el sur. Y por lo tanto acentuar una orientación expulsiva en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el kirchnerismo está discutiendo la letra chica, la sintonía fina de este tema para votarlo junto al PRO. Y esto forma parte, ¿no es cierto?, de un paquete más amplio, donde la próxima semana va a entrar otro punto importante, que es el aumento de la deuda externa de la ciudad. El aumento de la deuda externa de la ciudad a un gran nivel, ya superior al que se está contrayendo en este momento. Y esto también lo va a votar el PRO junto al kirchnerismo. El PRO, porque quiere armar una gran operación de deuda para la patria contratista que está ligada a Mauricio Macri. Y el kirchnerismo necesita que Macri se endeude, y en general necesita que las provincias se endeuden. ¿Por qué motivo? Para que entren dólares, y aunque sea transitoriamente, esos dólares refuercen las reservas internacionales. Ficticiamente, porque es deuda, es decir, entran dólares a costa de deuda futura. Pero en las cuentas nacionales, cuando se marca la cuenta regresiva que el país tiene 28.000 millones, 27.500, 27.000, bueno, se levanta un poquito porque Macri toma deuda o Scioli toma deuda. Y lo van a volver a votar juntos en la legislatura. Ahora, por supuesto, si la ciudad, que ya tiene 2.000 millones de dólares de deuda, se va a 3.000 millones de dólares, y en general es una deuda de bastante corto plazo, ¿cómo se paga? Se paga sobre la base de apretar el cinturón en los grandes gastos sociales de la ciudad, sistema educativo, sistema de salud. Entonces hay una complicidad política para llevar adelante este ajuste en la ciudad. Y entonces vuelvo al punto de partida, en el sentido que desde la legislatura, desde el Congreso Nacional, pero particularmente acá en la ciudad, en esta experiencia que estamos recorriendo, participando de las luchas del sistema de salud, de las luchas educativas, estamos recorriendo también con los trabajadores una experiencia política sobre a dónde van las grandes fuerzas que gobernaron la ciudad en estos años y que la gobiernan ahora. El nuevo aliado que en la legislatura se está configurando como el que empieza a empalmar en sus votaciones con el macrismo, es dentro del UNE en el grupo de Martín Lutó. Entonces fíjense el marketing electoral que se está montando con el chico de pelo enrizado y pulovercito, a quien sus legisladores son verdaderos agentes del PRO adentro del recinto.
y han votado en las últimas semanas operaciones inmobiliarias espantosas. Entonces, este es el cuadro y la relación que se está dando entre el oficialismo y la oposición de un modo general a nivel nacional y también en la ciudad. Pero, de alguna manera, para ir concluyendo y que podamos abrir el debate, quiero volver al punto de partida de mi charla en relación a este tema de Gestamp y las declaraciones del secretario general del ESMATA, que son muy interesantes. Porque él se queja, dice que estos diputados de izquierda, ¿por qué no se quedan en el Congreso en vez de venir a meterse en la fábrica? ¿Por qué se meten en la fábrica? Se quedan en el Congreso. Entonces es interesante porque lo que les molesta, bajo todo punto de vista, es el avance de la izquierda en las fábricas. Lo que le molesta es que un movimiento político que lucha por la emancipación de los trabajadores logra un ascendiente en el movimiento obrero industrial, como lo logran las escuelas, en los hospitales y en todos los lugares donde se está librando una lucha. Entonces acá viene el gran problema de este periodo político, de esta transición que estamos viviendo. Hablo de transición entre un gobierno, una etapa que se termina por su declinación, por su crisis, y el proceso que seguramente se tendrá que abrir como resultado de esa declinación. El elemento distintivo de esta transición política es esa unión, esa fusión que empieza a configurarse entre la izquierda, ¿no es cierto? Cuando hablo de izquierda, es cierto que el término, ¿no es cierto?, es muy amplio, pero me refiero a esa izquierda que logró, sobre la base de fisonomizarse claramente con la autonomía política, rechazando ser furgón de cola de otras experiencias políticas del pasado. Si en la izquierda que se ha agrupado en el frente de izquierda, el carácter distintivo de esta transición es la tendencia de esa izquierda a unirse al movimiento de bases, es decir, a unirse al movimiento obrero, al movimiento de la juventud, a todos los lugares donde se está librando una lucha y una acción de los que son explotados en este país. Este es el rasgo distintivo de esta crisis, porque efectivamente crisis en la Argentina ha habido muchas. Seguramente la que todos recordamos es la crisis del 2001. Otros recordamos otras anteriores, los más jóvenes solo recuerdan la del 2001. Más o menos aguda, pero lo característico de esta crisis es esa presencia, ese lugar que ha alcanzado la izquierda en la situación política. Y eso es lo que queremos desarrollar a fondo. Y hacerlo en primer lugar sobre la base del desarrollo de una conciencia política. Es decir, con una acción que tenga que ver con debates políticos, como el que estamos teniendo acá, la reproducción de estos debates en los lugares de trabajo, en los hospitales, donde junto con las grandes preocupaciones del momento que tienen que ver con el salario, con el laburo, con lo que va a pasar con nuestra educación, con nuestra salud, podamos hacer una reflexión sobre a dónde vamos como trabajadores y qué lugar tenemos que jugar los trabajadores en esta crisis nacional, no simplemente como víctimas de ella, sino como alternativa. Ese es el debate que queremos dar. Y sobre esta base desarrollar, por supuesto, un gran movimiento político que haga crecer y que expanda mucho más ese gran paso que dimos en el 2013 al obtener como frente izquierda 1.300.000 votos. Y me detengo en esto porque me dice, bueno, pero ¿qué significa una votación? ¿Qué significa 1.300.000 votos? No, significa mucho. Porque tiene que ver con lo siguiente. Primero, las fuerzas que obtuvieron esa votación no son advenedizos. No es que apareció alguien, un pibe que no conocía a nadie, a la gente le gustó y lo votó. No. Una fuerza ya conocida por la población, que otras veces no había sido votada y que ahora sí fue votada,
lo cual implica una reflexión. Una reflexión política. Y luego, si es una reflexión política, significa que esa izquierda, por primera vez, además de su trabajo cotidiano, abnegado, de constituir un círculo de militantes en una facultad, en un hospital, en una fábrica, esa izquierda logra un ascendente político general. La televisión puede ser mal usada, bien usada, puede ser juzgada de distintos puntos de vista, pero cuando alguien se hace del Partido Obrero, se hace del Frente de Izquierda, porque fue convencido, por ejemplo, a través de un medio masivo, quiere decir que ese partido está empezando a ejercer una influencia de naturaleza política general y a la escala del conjunto de la población. Entonces, eso tenemos que reflexionar en eso, compañeros, tenemos que ver la característica que tiene esta transición política y por lo tanto también la responsabilidad que tenemos. La gran cuestión en el periodo que se abre ahora, insisto, donde esta es la principal característica, es que hagamos lo que Piñanelli nos pidió que no hagamos. Es decir, ustedes, si consiguen un diputado, bueno, que el diputado hable ahí en Rivadavia y Callao. En las fábricas me dejan a mí. No, Piñanelli, no. Nosotros ahora, con esta autoridad política, vamos a redoblar un trabajo en las escuelas, en las fábricas, en todos los lugares de trabajo, para desarrollar definitivamente a la izquierda, al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, como alternativa política. Y el norte que tenemos en este punto, o lo que de alguna manera sería la forma organizativa, concreta de esta unión que queremos desenvolver entre el programa de la izquierda y el movimiento de miles de trabajadores, es concretar un congreso, tal vez hacia fin de año, digamos, un gran congreso que venga precedido por debates, por reuniones como estas, donde muchos trabajadores, maestros, jóvenes, que previamente sean contactados por nosotros y participen del plenario como esto, puedan participar de una gran deliberación en relación, por supuesto, a las reivindicaciones del momento, pero en relación también a constituirnos como alternativa política para el país. Es decir, los trabajadores con la izquierda como alternativa política.